Muchísimas gracias, Maggie. En un ratito nos volvemos a reencontrar. Estamos en las 9 de la mañana y 26 minutos y recibiendo al diputado del Partido Independiente, Iván Posadas. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer realmente tenerlo por aquí. El motivo es charlar un poco sobre esta iniciativa de otorgar un subsidio de 4.200 pesos a cerca, creo, de 300.000 trabajadores informales por un periodo de 3 meses, obviamente, pero está bueno recordarlo, motivado por esta situación compleja que ha traído para muchísimos trabajadores la pandemia, ¿no? Sí, la crisis sanitaria ha derivado en una crisis de carácter económico y social. Esa es la realidad de los hechos. Y en definitiva, esta propuesta, ahora que yo diría tenemos una perspectiva relativamente de ver un horizonte de salida de esta situación, en la medida que en marzo se comenzará la vacunación, eso nos va a demandar un trabajo de inmunización de la población del orden de los 6 meses, por lo menos. En función de esa perspectiva, creo que se pueden de alguna manera comprometer recursos, en este caso que serían del orden de los 90 millones de dólares, a razón de 30 millones de dólares por mes, para atender justamente a 300.000 personas que son trabajadores informales. ¿A quiénes están comprendiendo? Es decir, ¿a qué les llamamos trabajadores informales? Digo esto para tener claro a quiénes está alcanzando la posibilidad de este subsidio. Esta situación, digamos, surge o se toma conocimiento de su impacto y sobre todo de su cuantía a partir de la propia pandemia, porque es allí que de alguna manera se hace un relevamiento de las personas que no tenían ningún tipo de cobertura del Banco de Previsión Social, no estaban tampoco en el monotributo Mides, es decir, estaban absolutamente por fuera, a veces generando un nivel de ingresos interesante, pero claramente sin ningún tipo de cobertura social. Y de la noche a la mañana, en función de lo que era la situación de la pandemia, derivó que esas personas no tuvieran ingresos. A esas personas que no tenían ningún tipo de cobertura, es que está dirigida esta medida. Si están fuera del sistema, ¿cómo se les identifica? Bueno, ahí se hizo un trabajo muy importante por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Estas mismas personas son las que reciben la partida de los 1.200 pesos. Acá lo que estamos planteando es que esas personas reciban una partida de 4.200, que es el equivalente a la canasta básica que calcula el Instituto Nacional de Estadística, a partir de la cual, por debajo de la cual se está en la situación de indigencia. Esta es la razón de esta referencia a la canasta básica. ¿Los rubros de dónde saldrían? No, la imputación sería al fondo coronavirus, ¿verdad? Es decir, nosotros creemos que fue una medida muy inteligente, al final aprobada por todos los partidos políticos, la creación de este fondo coronavirus, porque es una forma de encapsular los gastos que se derivan de la pandemia. Es decir, de forma tal de identificar cuáles fueron los gastos extraordinarios que generaron la pandemia. Y allí es donde nosotros planteamos que todas estas medidas que presentamos ayer se imputen, digamos, los gastos que correspondan. También han presentado la medida de licencia fiscal para un grupo de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo es esa medida? Sí, nosotros planteamos una serie de medidas orientadas a las micro y pequeñas empresas y también algunas medidas de carácter más general, entre ellas la licencia fiscal, que fundamentalmente apunta a examinar la situación, la viabilidad de una medida de esta naturaleza para aquellas empresas que en función de la política sanitaria, es decir, de las decisiones que se tomaron en materia sanitaria, estuvieron impedidas de realizar actividad. Pensamos, por ejemplo, las que organizan los eventos sociales. Allí, notoriamente, las propias decisiones en materia de políticas sanitarias determinaron que no se pudieran realizar fiestas. Bueno, consecuentemente nos parece que de parte del Estado debe haber una respuesta
en consonancia con esa medida y fundamentalmente planteando la posibilidad de que entre el 13 de marzo y la actualidad, hasta cuando termine la pandemia, bueno, pueda haber para esas empresas una licencia de carácter fiscal. ¿Está estimada la erogación que debería hacer el Estado? No, por eso nosotros planteamos justamente, lo planteamos como un análisis, un examen que debe realizarse de la viabilidad de una medida de esta naturaleza. ¿Qué otras medidas se presentaron ayer? Las otras medidas también tienen que ver con la micro y pequeña empresa en cuanto a cambiar la forma de tributación por el ficto del impuesto a la renta de las actividades económicas. Hoy hay 3 franjas, una hasta 2 millones de unidades indexadas, la segunda va de 2 millones a 3 millones y la tercera de 3 millones a 4 millones. Pero la particularidad que tiene el cálculo hoy, si bien tiene una misma tasa del 25%, es que a medida, según el nivel de ingresos que se tenga, se cambia el nivel del ficto sobre la base del cual se calcula la tasa, se aplica la tasa. Consecuentemente, si una microempresa tiene un nivel de ingreso del orden de 3.800.000 unidades indexadas, por las 3.800 unidades indexadas le corresponde el ficto de la tercera franja, de la franja de 3 a 4 millones. En cambio, la propuesta que plantea el Partido Independiente es que el cálculo se realice sobre la base del excedente, es decir, hasta los 2 millones aporta sobre la franja de los 2 millones de UI, y por el excedente, en este caso que yo planteaba del ejemplo, del millón quedaría comprendido entre la franja de 2 a 3 millones y los 800.000 unidades indexadas restantes estarían comprendidos en la tercera franja. Es decir, un régimen similar al que se aplica el impuesto a la renta de las personas físicas, es decir, un impuesto de carácter progresivo y no lineal como se calcula en este caso. También estamos planteando un régimen de facilidades, esto tiene que ser por ley, obviamente, un régimen de facilidades para los adeudos que se generaron durante el 13 de marzo al 31 de diciembre al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva para que, en definitiva, las empresas, mejor dicho, que incurrieron en estos adeudos, bueno, puedan ponerse al día. La particularidad que en este sentido estamos considerando es que para aquellos que no registraran ningún tipo de atrasos 12 meses antes del 1 de marzo del 2020, bueno, en esos casos se puede establecer una conversión a unidades indexadas de la deuda generada y que se pueda pagar hasta en 12 cuotas iguales y consecutivas los adeudos correspondientes. Y también estamos planteando que en el caso de las micro y pequeñas empresas de industria y comercio, los aportes patronales a la seguridad social sean a tasa cero. La estimación que nosotros tenemos es que esto determinaría un nivel de gasto del orden, mejor dicho, de renuncia a la recaudación del orden de los 50 millones de dólares en el año. ¿Se le ha hecho llegar al presidente y a la ministra estas propuestas? Bueno, muchas de estas propuestas, en particular las que hablábamos al comienzo, también esta que mencionábamos respecto al cambio en la tributación del IRAE ficto, las conversamos oportunamente con el presidente de la República antes del ingreso de la ley de presupuesto al Parlamento. En aquella oportunidad, una delegación del Partido Independiente estuvo reunido con el presidente de la República y hablamos de estos temas. Y por cierto, han estado en la consideración y en el planteo que ha realizado el ministro Pablo Mieres en las reuniones que habitualmente tiene, tanto con el presidente de la República como con la ministra de Economía y Finanzas. Pero ha habido un compromiso de, bueno, estudiarlas, hay un compromiso de estudiarlas alguna, al menos parcialmente. Hay un compromiso de estudiarlas, en algunos casos, como la medida de carácter social, yo diría que se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con la posibilidad de la implementación. Obviamente hay una decisión pendiente en ese sentido. Sí. Perdón, evidentemente, es necesario hacer una referencia en esta enumeración que está realizando el diputado a lo que hace muy pocas horas atrás
escuchábamos también como propuestas o ideas del Partido Colorado. Ambos integrantes, obviamente, de este gobierno de coalición. Desde el principio de esta pandemia, desde la oposición, desde el Frente Amplio a este gobierno, se ha hablado de la necesidad de subsidiar diferentes sectores. Lo que uno escucha es que hay diferentes maneras, diferentes vías. Algunos dicen más responsables, menos responsables, más con fines electorales algunos. Lo cierto es que cualquier ciudadano puede pensar, evidentemente estábamos ya antes de la pandemia en una situación que, por lo que uno escuchaba en la campaña política, una situación económica del país compleja. Todo esto, evidentemente, ha venido a dañar muchísimo más la economía del país. Pensemos solo en lo que hemos renunciado, no solamente a nivel fiscal, sino en cuanto al ingreso de divisas por lo que ha tenido que ser esta temporada turística. O sea, es decir, cualquier persona sabe que lo que tenemos por delante económicamente es una situación muy compleja. ¿Cómo se logra acompasar los intentos de subsidio, por un lado, que pretende para determinados sectores el Partido Colorado, las ideas del Partido Independiente? ¿No será tal vez el momento de instalar esa mesa que escuché por allí? ¿Podría incluir a todos los partidos de la coalición de gobierno como para decir, bueno, hay sectores que son de urgente atención, vayamos sobre ellos, hay sectores que todavía pueden esperar o deberán esperar, y hay situaciones fiscales que no podemos tocar porque se nos resquebrajan otros números macroeconómicos? ¿Será por allí de repente la situación, más que cada partido vaya planteando sus iniciativas? A ver, yo creo que la coalición ha funcionado en diversos ámbitos. Hay un ámbito que es el del Poder Ejecutivo. Allí están representados, bueno, salvo el caso del Partido de la Gente, están representados todos los partidos políticos. Por tanto, es un ámbito de coordinación y donde los planteos se realizan habitualmente. Hay un segundo ámbito, u otro ámbito, que es el ámbito parlamentario. Las bancadas parlamentarias de la coalición en particular nos reunimos semanalmente y semanalmente debatimos sobre distintos temas. Fue el régimen que adoptamos cuando tratamos tanto la ley de urgente consideración como posteriormente la ley de presupuesto. Es decir, hubo una coordinación de carácter permanente y allí es donde se establecen los intercambios de ideas que después prosperan en la consagración desde el punto de vista legal. Nosotros públicamente hemos dicho que no vemos la necesidad de establecer concretamente una mesa. Sí, por supuesto, seguir con esta lógica de intercambio y de reuniones. Y ayer mismo adelantábamos que íbamos a hacer una ronda de reuniones con los demás miembros de la coalición, tanto los a nivel parlamentario, para tratar justamente de llegar a acuerdos que de alguna manera faciliten la propia tarea del Poder Ejecutivo a la hora de la implementación de esta medida. Sumo a la pregunta de Humberto, que también desde Cabildo Abierto han habido propuestas concretas para que el Estado, digamos, apoye más específicamente a algunos sectores. ¿Debería endeudarse más entonces el gobierno para poder cubrir estos aspectos que el Partido Independiente presenta y propone, y también los otros miembros de la coalición? Nosotros lo que creemos es que la propia ministra, en los anuncios que hizo en la conferencia de prensa de hace algunas semanas, establecía ya directamente un monto de 540 millones de dólares para el Fondo Coronavirus para ser aplicados durante lo que quede de la pandemia. Hoy ahí también va el gasto de las vacunas, ¿no? Que no estaba el año pasado. Claro, va el gasto de la vacuna. O sea que va a haber menos monto para el resto de los programas. Sí, pero de todas maneras hay allí un monto muy importante. Yo creo que a veces cuando se reclaman medidas de carácter social, se pierde de vista que durante todo este año, durante todo el año, 2020, y lo que va de este año 2021, la principal medida de sostén de carácter social fue el seguro de desempleo. Allí se llevan muchos millones de dólares. Bueno, de hecho, el total del gasto de la pandemia, del Fondo Coronavirus,
hasta el presente hasta el año 2020 fueron 711 millones de dólares. Es decir, y buena parte de esos 711 millones de dólares se dedicaron al tema del seguro de desempleo. O sea, ha habido una política social de carácter permanente que es tratar de dar un sostén en materia de los ingresos de las familias que estaban en el sector formal. Hay que, desde nuestro punto de vista, hay que hacer una complementación para los trabajadores informales. Bueno, vamos a agradecerle una vez más al diputado por el Partido Independiente, el contador Iván Posadas, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Que tenga una buena jornada, diputado. Igualmente para ustedes, que pasen muy bien. Muchísimas gracias. Cerramos la entrevista por aquí.